Bueno, vamos a continuar. La semana pasada estuvimos hablando de la integral, la que es la antiderivada, y luego hablamos de la integral indefinida, y particularmente nos concentramos en la clase del jueves en hablar de lo que es la manipulación algebraica para el cálculo de una integral y el método de la U-sustitución, también para conseguir la familia primitiva de una función. Hoy vamos a hablar de la integral definida. ¿Ok? Hoy vamos a conocer cuál fue el problema que dio pie al estudio del concepto integral. Bien, así como hicieron ustedes en Matemáticas 1 con el problema que dio pie al concepto de la derivada, que era hallar la pendiente de la recta tangente de una curva en un punto de tangencia. ¿Ok? Y entonces, esta semana vamos a estar concentrados en la integral definida. Y en realidad en todo lo que queda aquí al primer parcial. Porque después que veamos el concepto, el problema que dio pie a la integral definida, vamos a introducir el teorema fundamental del cálculo para obtener de una manera mucho más sencilla el cálculo de la integral definida. Y luego vamos a hacer aplicaciones. ¿Ok? Cálculo de área, volúmenes, etcétera, etcétera. Eso es más o menos lo que faltaría para terminar la materia que va a ser evaluada en el primer parcial. La página del aula virtual ya está activa. Allí van a conseguir el cronograma de la materia. Está también una guía del profesor Alberto Boza y está la guía que yo les mandé, si mal no recuerdo, creo que fue ayer. ¿Ok? Después de la clase necesito hablar con unos estudiantes que el correo me rebotó, entonces para clarificar bien cuál es ese correo. Entonces ahora vamos a comenzar con lo que es la integral definida. Y antes de dar el concepto, vamos a hablar un poco de lo que es la notación sigma para poder entender, o para poder simplificar la escritura de lo que es la integral definida. Entonces, primero que nada, vamos a hablar de la notación sigma, conocida por ustedes en bachillerato como la sumatoria. ¿Ok? Entonces, definimos la suma desde igual 1 hasta n de los a sub i como la expresión de que se obtiene al sumar todos los términos n del término general llamado a sub i. ¿Ok? Este término a sub i los valores a sub 1, a sub 2, los que estoy sumando, a sub n, se denominan los términos de la suma. El valor a sub n se denomina el enésimo término. Y a sub i es el término general. ¿Ok? El que le da sentido a los términos que queremos sumar. Bien. Por ejemplo, supongamos que tenemos consideremos la suma desde igual 1 hasta 7 de 1 sobre i.
¿Ok? ¿Qué me están pidiendo allí? Bueno, que sume los 7 primeros términos, o los 7 primeros valores, perdón, del término general 1 sobre i. Entonces, en este caso sería, ese i va a ir recorriendo los valores naturales desde 1 hasta 7. ¿Ok? Entonces, aquí aparecería 1 entre 1 más 1 entre 2 más 1 entre 3 más, y así sucesivamente hasta que lleguemos al último término que nos piden en la suma. ¿Ok? Entonces, bueno, eso dará un valor. En este momento no vamos a calcular dicho valor, simplemente lo que quiero que observen cómo se obtiene o qué significa la suma desde i igual a un valor. En este caso comencé desde 1, en realidad yo puedo comenzar del valor que nos interese en los problemas. ¿Ok? En este caso hasta 7. Bien. Entonces, eso es lo que uno conoce como la notación sigma o la sumatoria. La notación sigma tiene propiedades de linealidad. ¿Ok? Propiedades de linealidad. ¿Qué significa eso? Bueno, que si yo tengo, si K es una constante, entonces, primera propiedad, si yo tengo la suma desde igual 1 hasta n de una constante por el término general a sub i, eso es lo mismo que yo saque la constante y me concentre solamente en la suma de los términos generales a sub i. ¿Okay? Segunda propiedad de linealidad. Si yo tengo la suma desde igual 1 hasta n de la suma de dos términos generales, entonces es la suma de las sumatorias. ¿Ok? Entonces esto va a ser igual a la suma desde igual 1 hasta n de a sub i más la suma desde igual 1 hasta n de b sub i. Propiedades de linealidad de la suma. Ajá. Ya. Ajá, yo. La primera propiedad y se mantiene igual que debajo del... Desde igual 1, sí. Disculpa. Gracias. Desde igual 1 hasta n. Fíjense que esas propiedades son las mismas que cumple la derivada, las mismas que cumple los límites cuando existen, las mismas que cumple la integral indefinida. ¿Ok? Las condiciones de linealidad de esos operadores. Como les comenté, ustedes en Matemáticas 3 van a estudiar un tópico particular, que es lo que se llama transformaciones lineales. Estos señores son transformaciones lineales. La sumatoria, la derivada, la integral indefinida, el límite cuando existe y otras que vamos a ir desarrollando durante el curso. ¿Ok? Bien. ¿Qué queremos hacer y para qué estamos introduciendo el concepto de la notación sigma? Cuando uno quiere definir la integral definida de una función, uno termina sumando porciones de área. ¿Ok? Entonces, esa suma puede ser infinita. Entonces, uno lo que hace es tratar de simplificar o de compactar la notación para que no se... O sea, porque es más fácil escribir esto que escribir todo esto. ¿Ok? Entonces, esta notación, lo que estoy haciendo ahorita es simplemente que ustedes se familiaricen con la notación para que cuando comencemos a hablar de la integral definida propiamente dicha y aparezca la notación particular, ustedes sepan de qué estamos hablando. ¿Ok? Sumas especiales.
Si K es una constante, entonces la suma desde igual 1 hasta n de esa constante es lo mismo que C por n. ¿Ok? Es decir, es la constante multiplicada por el último valor de la suma hasta donde sumemos. En este caso estoy sumando hasta n. Fíjense, es importante que tengan presente, la suma debe comenzar desde 1. ¿Ok? Si la suma que ustedes estén realizando no comienza desde 1, para que ustedes puedan utilizar esa fórmula, debe hacerla comenzar desde 1. Y ahorita vamos a ver un ejemplo para que vean cómo se hace esa manipulación. Entonces estamos desde 1 hasta n. Si yo tengo la suma desde igual 1, de nuevo, comienzo en 1, desde igual 1 hasta n, de los primeros n números naturales, esto me da n por n más 1 sobre 2. Fíjense que es lo que está dando el último valor multiplicado por el último valor más 1 sobre 2. Ajá, dime. Puse K y después puse C. Hace que traía la K de allá. Gracias. Ok. Vamos a demostrar esta suma para que vean que es muy sencilla. Bueno, hay muchas maneras de demostrar esto. Lo podemos utilizar haciendo inducción matemática, aquellas personas que conozcan inducción matemática, o lo podemos demostrar de la siguiente manera. Ustedes conocen lo siguiente. El producto notable de orden 2, n más 1 cuadrado. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, serían 2n, más el cuadrado del segundo. ¿Ok? Fíjense que de aquí yo puedo escribir esto de la siguiente manera. N más 1 al cuadrado menos n cuadrado es igual a 2 por n más 1. Es decir, paso todos los términos cuadrados a un lado de la igualdad. Y ahora tomo suma a ambos lados. ¿Ok? Bueno. Voy a sumar desde n igual a 1 hasta n igual a k. A ambos lados de la igualdad. Desde n igual a 1 hasta k de n más 1 al cuadrado menos n cuadrado igual a la suma desde n igual a 1 hasta k de 2n más 1. Y vamos a trabajar las dos sumatorias para ver qué aparece en cada una de ellas. Comencemos con la que está al lado izquierdo de ustedes, al lado izquierdo de la igualdad. ¿Ok?
suma desde n igual 1 hasta acá de, salud, n más 1 cuadrado menos n cuadrado. Vamos a desarrollar esa suma para ver qué nos da. ¿Bien? Bueno, cuando n vale 1, me quedaría 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Ese sería el caso n igual a 1. Para cuando n vale 2, permítame guardar por aquí. Cuando n vale 2, me quedaría 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Más, cuando n vale 3, me quedaría 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y así vamos, hasta que lleguemos al caso K. K más 1 al cuadrado menos K al cuadrado. ¿Bien? Observen cuando hacemos la expansión de la suma, ¿qué nos queda? Vamos a ver. Vean, este 2 cuadrado se cancela con este 2 al cuadrado. Este 3 cuadrado se cancela con este 3 cuadrado. ¿Okay? Fíjense cómo se están cancelando los términos. El primero de este con el segundo de este. El primero de este con el segundo de este. El primero de este debería cancelarse con el segundo del siguiente. Y así vamos. Cuando lleguemos hasta el final, este señor debería cancelarse con uno que estaba por aquí. Y nos está quedando solamente el primer término y el último término. Es decir, me queda K más 1 al cuadrado menos 1. Último término de la suma menos el primer término de la suma. Ese tipo de sumas que cumple con esa propiedad bien particular se denominan sumas telescópicas. ¿Okay? Son aquellas, y fíjense cómo se está formada la suma telescópica. Es la diferencia de dos términos consecutivos. N más 1 menos n. En este caso, n más 1 al cuadrado menos n cuadrado. ¿Ok? Entonces, sigo por aquí arriba. Entonces este sería el término general, perdón, n más 1 evaluado en n igual a k menos este término sería n cuadrado evaluado en n igual a 1. Y eso es lo que uno llama la suma telescópica. Es la diferencia de dos términos consecutivos y siempre nos va a dar el mayor término evaluado en el último menos el menor término evaluado en el primero. ¿Okay? En Matemáticas 4 ustedes van a trabajar lo que se llaman las series telescópicas
y básicamente es lo mismo. La diferencia es que ahí estamos sumando de forma infinita. Bien. Este tipo de suma se denomina suma telescópica. Ok, ya yo sé cuánto vale entonces la primera suma, la que está a la izquierda de la igualdad, a la izquierda de ustedes. Vamos a ver qué pasa con la que está a la derecha. Por otro lado, la suma desde n igual 1 hasta acá de 2n más 1, yo lo puedo escribir por propiedad de linealidad. La sumatoria de una suma es la suma de la sumatoria. El 2, que está en la primera suma, lo podemos sacar de esa sumatoria, propiedad de linealidad. Seguimos por aquí. Entonces, el 2 lo puedo sacar. Más. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esta suma? K. ¿Por qué da K? Bueno, porque esta es la suma de una constante. Y dijimos ahorita en la primera fórmula que la suma de una constante es la constante multiplicada por el último valor en que estáis sumando. Entonces en este caso sería 1 por K, que sería K. Entonces, bueno, vamos a unir las dos fórmulas que tenemos. Esta igualdad se transforma en lo siguiente. Se transforma en, la primera nos dio K más 1 al cuadrado menos 1 igual a 2 veces la suma desde n igual 1 hasta acá de n más k. Y ahora despejo la suma esa que desconocemos, la que estamos buscando, la suma de los k primeros números naturales. Despejamos la suma desde n igual 1 hasta acá de n. Hacer el despeje nos queda lo siguiente. La suma desde n igual 1 hasta acá de n va a ser igual a k más 1 al cuadrado menos 1 menos k, todo esto entre 2. Fíjense que en los dos últimos términos podemos sacar el menos 1 como factor común o el signo negativo como factor común y nos quedaría lo siguiente. Esto es igual a, desde aquí arriba, esto es igual a k más 1 al cuadrado menos k más 1 entre 2
Ahora, en esa expresión podemos sacar como factor común a k más 1 y nos queda k más 1 al cuadrado que multiplica, vamos a poner esto en corchete para que vean, a un k más 1 que me sobra por aquí y a un menos 1 que me da por aquí. Todo esto sobre 2. Sin el cuadrado. Eso. Sí me gusta, están despiertos. 1 menos 1 da 0. Entonces me queda k más 1 por k sobre 2. O lo que es lo mismo, k por k más 1 sobre 2. ¿Qué me está diciendo esto? Que la suma de los k primeros números naturales me da el último término multiplicado por el último más 1 sobre 2. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos verificando? El último más 1 sobre 2. ¿Bien? Y entonces está demostrado. Okay. Esa suma es de gran utilidad, porque por ejemplo, imagínense que yo le digo a usted, bueno muchachos, ¿cuánto vale la suma de los 85 primeros números naturales? Ustedes van a empezar, bueno, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta que llegan a 85 y empiezan a sumar. ¿Ok? Rápidamente, si yo le pido a usted, por ejemplo, la suma de los primeros 85 números naturales, ¿cuánto me va a dar eso? 85 por 86 sobre 2. Y solamente saco esa cuenta. Lo que me dé esa cuenta es la suma de los 85 primeros números naturales. Si yo le pido a usted, bueno, dígame cuál es la suma de los primeros 116 números naturales. Ah, bueno, 116 multiplicado por 117 sobre 2. Saco esa cuenta y esa es la suma de los primeros 116 números naturales. Entonces es una fórmula de gran ayuda, de gran utilidad, cuando uno quiere sumar números naturales o una gran cantidad de números naturales consecutivos. Ok. Tercera suma especial. Esta tercera suma está demostrada en la guía que le mandé. ¿Ok? Por lo tanto, no lo voy a hacer aquí en clase. Ya está hecho ahí en la guía. Le voy a dar el esbozo o cómo se comienza para que vea la manera como uno puede ir sumando números naturales. Y esta suma dice lo siguiente. La suma desde e igual 1 hasta n de los números naturales elevados al cuadrado. Es decir, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, y así sucesivamente. Esta suma da n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. De nuevo, la pueden demostrar por inducción o la pueden demostrar utilizando la misma técnica que utilizamos ahorita. ¿Ok? Repito, está en la guía que le mandé, está demostrada y la idea es la siguiente. Comenzamos con el producto notable de orden 3 del término i más 1 o n más 1, como lo quieran llamar. ¿Ok? Pasamos los i cubo o de los términos que tengan elevación al cubo a aquel lado, sumamos ambos lados de la igualdad. El lado izquierdo de la igualdad se va a convertir en una suma telescópica, ya sabemos cómo atacar ese tipo de suma. Desarrollamos por propiedades de linealidad la suma que está a la izquierda y despejamos la que nos interesa. ¿Ok? Fíjense la técnica bien particular. Cuando trabajamos con la suma de los i, comenzamos con el producto notable de orden 2. Cuando yo quiero salir la de i cuadrado,
utilizo el producto notable de orden 3. Y si yo quisiera, por ejemplo, la de I cubo, comienzo con el producto notable de orden 4. Y si yo quiero, por ejemplo,